Bueno, vamos a continuar con el programa de este día, de este curso de educación continua. Y el tema siguiente es el enfoque clínico y consecuencias en ventilación. Ventilar sin dañar. Y está a cargo del doctor José Antonio Villalobos Silva. Él es médico especialista en medicina del enfermo en estado crítico. El doctor labora aquí en esta institución, en el Hospital General y de manera privada. Muchísimas gracias, doctor. También es miembro activo del Colegio Mexicano de Medicina Interna de México, filial Ciudad Victoria. Doctor Villalobos, muchísimas gracias por aceptar la invitación y bueno, pues le brindamos un fuerte aplauso. Ok, bueno, gracias por la invitación. Gracias también al colegio y pues empezamos. Eh, Me indicaron este título, Enfoque Clínico y Consecuencias en Ventilación. Y pues el enfoque clínico es una fotografía de nosotros cómo podemos observar a un paciente que está en insuficiencia respiratoria. Pues me parece muy sencillo darnos cuenta que el paciente amerita ventilación y toda ventilación va a tener consecuencias. Entonces, por eso es el eslogan de ventilar sin dañar. Este sería el contenido que vamos a abordar rápidamente, todo lo que respecta a Billy y ventilación protectora que no da Billy. Bueno, tenemos que iniciar con la parte histórica, ¿sí? Tenemos aquí un artículo que el doctor Arthur Slutsky, ¿sí? Él lo publica y habla acerca de la historia de la ventilación. Entonces, esto no data nada más de nuestra era, la ventilación, data desde Galeno, desde la era antigua, ¿sí? Galeno fue el sintetizador de toda la historia de la medicina y él nos dice que la respiración es la vida en su compendio, ¿sí? De ahí nos pasamos 1500 años, así lo marca el autor, y Andreas Vesalius es un médico belga, por ahí de 1463. Él fue el más grande anatomista, él hizo todas las disecciones de cadáveres en animales y en seres humanos, obviamente estaba penado, ¿sí? Y gracias a él tenemos 7 compendios, ¿sí? Eso hace un tomo muy grande acerca de, se titula Human Corporis Fabrica. ¿Qué tiene de relevancia bastante con nosotros? Andrés Vesalius, en una frase, en un párrafo, dice que un animal tirado para restaurarle la vida, tenemos que introducir una caña, un tubo de caña en el tronco de la tráquea, debemos de soplar, los pulmones se van a abrir y el animal va a tomar aire, ¿sí? Debido a esto, para nosotros los intensivistas es el punto de partida de la ventilación mecánica. Ahí nace la ventilación mecánica. La ventilación mecánica no nace en este siglo ni en el anterior, nace por ahí de 1500. ¿Por qué ahí nace? Porque utiliza un dispositivo externo y hace o ejerce una presión positiva. De ahí nos brincamos a lo que propiamente es el origen de Billy, que en este artículo Macklin y Macklin, por ahí de 1944, publican esto. ¿Y ellos qué dicen? Ellos dicen que dentro de la ventilación regional de un pulmón, las fuerzas entre dos alvéolos se comparten. Entonces, al ejercer diferente fuerza por la superficie alveolar, se pueden fracturar, se pueden fisurar, y de ahí es la salida de aire. Y de ahí se originó este título como enfisema intersticial maligno. Y ahí le dan barotrauma como connotación de definición. De ahí seguimos a este artículo, ya vamos en el 74, Wibb y Tierney hablan de algo diferente. Ellos hacen un estudio de intervención experimental y ellos con 55 ratitas los ponen a ventilar a diferentes volúmenes, después le hacen la autopsia y ¿qué encuentran? Ellos se dan cuenta que
a mayor volumen tidal empleado en esos animales, encuentran cambios de coloración, de peso y de tamaño. Entonces, ellos encuentran un mayor tamaño debido a mayor volumen, se fractura la matriz, encuentran más peso debido a que tenemos edema intersticial y edema alveolar, y además tenemos un evento hemorrágico. De ahí pasamos a quien se le atribuye el volutrauma, que es Dreyfus, porque él lo atribuye en seres humanos, ¿verdad? Y él en su artículo asume una radiografía muy parecida a esta, que esto habla acerca de edema agudo pulmonar, ¿verdad? Por volutrauma, y si ustedes le hacen un corte axial tomográfico, así lo observan ustedes. Pasamos a la siguiente definición, que es atelectrauma. Y aquí en esta curva de presión-volumen, ¿qué explica Musedere? Él dice, si damos un volumen tidal bajo, creo que no dañamos, ¿verdad? Porque estaba el concepto previo del volutrauma. Pues no vamos a dañar. Resulta que le faltó una variable, y esa variable es PIP. Como no existía esa variable, entonces ventilaban en esta zona. Recuerden que esto es una curva muy clásica que vemos de presión-volumen en todos los ventiladores, ¿sí? Ellos ventilaban en esta zona y se dieron cuenta que había un abrir y cerrar cíclico de los alvéolos, y esto ocasionaba daño. A esto le llamaron atelectrauma. Seguimos en el tiempo y ahora nos encontramos aquí en el 98, ¿sí? El 98 es bastante importante, y aparece este mecanismo de biotrauma. ¿Qué sucede? Que durante los experimentos que se realizaban, se dan cuenta que existe un incremento de liberación de citocinas y de interleucinas. Bueno, debido a esto, ellos se dan cuenta que existe un daño biológico y le llaman biotrauma. Ok, eso lo tuvieron que demostrar, porque primero los hicieron unas ratas de marca Sprague y ahora lo tuvieron que demostrar. ¿Cómo lo demostraron? Si ustedes observan en este gráfico, ¿sí? En el eje de las Y tenemos los picogramos, la concentración de estas interleucinas, y en el eje de las X tenemos el tiempo. Fíjense lo interesante que sucede. Ellos dan una ventilación, midieron las citocinas en plasma en pacientes que tenían ARDS, pero dan ventilación protectora en ese tiempo. Se dan cuenta que existen cierto, pues, concentración de niveles plasmáticos. ¿Qué sucede cuando ellos liberan esa protección y dan bajo PIP con alto volumen tidal? O sea, una ventilación no protectora. Que los niveles en picogramos se elevan y luego vuelven a amarrar el pulmón y dicen, nuevamente voy a dar protección pulmonar, y disminuye. Entonces dice, wow, existe una situación de protección donde no hay liberación de citocina. Entonces, ¿qué sucede? Esta es la línea del tiempo que les acabo de hablar, ¿sí? Y llegamos a un año clave. Llegamos al 2000, que es aquí. Y en este tiempo, hablamos del 2000, aquí aparece Estados Unidos. Aparece un estudio masivo, grande, que cambia el rumbo. Cambia el rumbo de la protección de ventilación. Pero para hacer un estudio tan grande, tuvo que haber sucedido algo. ¿Qué sucedió? Que 2 años antes, un grupo pequeño, latinoamericano, brasileño, ¿sí? Marcelo Brito Pasos es su nombre, y la mayoría lo conocemos como el doctor Amato. ¿Qué hace él tan solo con 53 pacientes? Él los aleatoriza, les da una ventilación convencional y él reta su hipótesis. Él dice,
no debemos ventilar así, se mueren. Tenemos que hacer una ventilación diferente. Esa ventilación diferente fueron 6 mililitros por kilogramo, no 12. Y en este gráfico de sobrevida de Kaplan-Meier, él demuestra que efectivamente la ventilación protectora tiene más sobrevida que lo que se hace en el mundo. Esto fue en el 98 y obvio, Estados Unidos 2 años después dice, wow, no, tenemos que reproducir esto. Se me hace que nos están engañando, ¿verdad? Este artículo ya tenía validez interna, entonces ellos retan a tener una validez externa y que en el mundo realmente sea válido. Entonces hacen este grupo, se juntan 10 centros académicos y hacen esta intervención, 12 mililitros por 6, reproducen este artículo previamente el doctor y lo detienen en el paciente 861 de 1000 pacientes que habían tomado como meta. Y ahí se dan cuenta que tenemos una mortalidad con significancia y por tanto a partir de ahí se queda con 6 mililitros por kilogramo. Años antes, ¿sí?, el doctor Ashbach y Pitti en el 67 encontraron pacientes que casualmente con oxígeno no mejoraba y seguían ellos hipoxémicos. Entonces, aquí nace, ¿sí?, el síndrome de distrés respiratorio. Nada más que en ese tiempo ellos le dieron la connotación solo a adultos. Después, en el consenso del 94, ellos dicen, no, también hay en chiquillos. Entonces va a ser agudo, porque es en los primeros 7 días. Actualmente nosotros nos seguimos basando en los criterios de definición, los últimos de Berlín, pero en realidad estamos modificando en base al conocimiento que adquirimos estos criterios. Ok, vamos con otro parámetro que es importante para evitar lesión pulmonar y este es PIB. Esto inicia a partir de Tobin en este artículo donde explica qué es PIB, autoPIB y las cascadas. Bueno, esto desde ese tiempo de los 80s hasta esta pantalla de ventilador que es 2023, este es un ventilador alemán, no son los Drager que tenemos, son otros tipos de ventiladores y ellos cuantifican algo que ahorita les voy a señalar. ¿Para qué nos sirve nosotros este parámetro que programamos en el ventilador? Nos sirve prácticamente para recuperar estas iniciales que significa capacidad residual funcional y que en realidad me voy a tomar un par de segundos a que comprendamos algo. Cuando nosotros respiramos, una inspiración normal y una expiración normal, nuestros vectores quedan en cero y ese instante no existe ninguna fuerza hacia ningún lado. Cuando nosotros no quedamos en cero, quedamos hacia arriba o hacia abajo de nuestra capacidad residual funcional, estamos enfermos, ¿sí? Si estamos hacia arriba, pues podemos tener enfisema, si estamos hacia abajo, podemos tener neumonía. Y esta válvula nos sirve para recuperar esa capacidad residual funcional que hemos perdido. Estos ventiladores modernos, si ustedes observan, miden la capacidad residual funcional en volumen en base al nivel de PIB. Lo van midiendo. Si nosotros conocemos nuestra capacidad residual funcional normal, es 30 mililitros por kilo. Entonces, en un paciente de 70 kilogramos tenemos 2100 mililitros. Entonces, qué práctico, no es la panacea, vamos hasta ahí. Pero sí nos sirve bastante tener esta herramienta. Nosotros no contamos con esa herramienta, seguramente mucha gente no cuenta, ¿verdad? Pero pues no es necesaria, tenemos que estimar el volumen de PIB por otros medios. Ok, ¿y qué sucede con este PIB? Es algo que tenemos que programar para no lastimar. En este metaanálisis les hablo acerca de 10 años
Estábamos en el 2000, está publicado en 2010, y esta es la síntesis de PIB en 10 años de investigaciones, donde esto involucra tres trabajos importantes, ¿verdad? Alveoli, Express, Love, y les enseño el recuadro para que ustedes observen qué sucedió. Ellos dijeron, un grupo, no, es mejor PIB alto, y otro grupo dijo, es mejor PIB bajo. Estamos hablando de encontrar mágicamente un número, ¿verdad? Y en ese sentido, en el primer día, si ustedes observan, los pacientes tenían 15 de PIB versus 9 de PIB. En el segundo día tenían 13 de PIB versus 8 de PIB. Y en el día séptimo, 10 de PIB y nuevamente casi 8 de PIB. Aquí prácticamente a los 7 días el paciente se fue. Entonces, si ustedes observan los gradientes, los delta, pues aquí los que apuestan por PIB alto va de 15 a 10. Y los que apuestan a ser más conservadores van prácticamente de 9 a 8. Pero en realidad, ¿en qué momento mejoraron los dos? Teniendo PIB casi de 11 a 8. Entonces, prácticamente esos números en el 2023 han salido a flote. Muy bien, en ese momento, ¿qué sucedió? Ellos evaluaron y dijeron, ¿qué es mejor, PIB alto o PIB bajo? Wow, sacaron un riesgo relativo de 0.9. O sea, es lo mismo. Ok, 7 años después de eso, en el 2017, en el JAMA, vuelven a pensar en esa misma intervención. Y dicen, ok, ¿qué vamos a hacer? PIB alto y PIB bajo. Tenemos que ya determinar para el mundo qué hacer con el PIB. ¿Cuál es el nivel de PIB que necesitamos? ¿Y en qué sentido? ¿Ser agresivos o ser conservadores? Afortunadamente para muchos que les ganamos edad a ustedes, nos ha tocado vivir las dos etapas. A mí en mi residencia en la Ciudad de México me tocó de residente y de adscrito en el ABC aprender y enseñarles PIB alto. Era lo que se utilizaba y muchísimas maniobras de reclutamiento. Hoy por hoy, el hecho de cambiar mi pensamiento, les diría, es crecer. Es apegarnos a cómo va cambiando la medicina. La medicina no es la misma. Entonces, ellos utilizan 120 unidades de terapia, 9 países, y ellos hacen una maniobra de reclutamiento y titulan el PIB y llegan a PIB de 16 versus PIB bajo. 1010 pacientes. ¿Qué sucede? Aquí está la curva, en resumen, y maniobra de reclutamiento con PIB alto incrementa la mortalidad. Ser conservadores y utilizar PIB bajo mejora. Entonces, la tendencia ha ido cambiando. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué dice Marini? ¿Qué dice Pinsky? ¿Qué dice la gente que mueve este tipo de temas en el mundo? Pues dice que no tomamos en cuenta la compliance. Y si nosotros vamos titulando PIB, vamos linealmente mejorando compliance hasta un momento en que el pulmón ya no lo permite. Tengamos un pulmón que sea con alta compliance, tengamos un pulmón que sea con un compliance normal o tengamos un pulmón rígido, ¿verdad? Nosotros vamos a tener obligadamente a tener un PIB entre 9 y 10 hasta 11. Y creo que de ahí vamos a tener una compliance que va a disminuir y vamos a volver a tener hipoxemia. Sale otro término que es driving. ¿Sí? ¿Qué dice nuevamente el brasileño en el 2015? Él vuelve a hacer, toma 9 estudios y él los vuelve a estudiar. Y él se da cuenta que si nosotros utilizamos delta de presión o driving o como lo lean, ¿verdad? Prácticamente en este gráfico donde tenemos el riesgo relativo en 1, cayó la protección en 15. Por eso el driving, inicialmente por él, fue 15.
Y él, en este gráfico que todos conocemos, habla que si movemos estas dos variables y el driving, que es este delta, se va prolongando, pues tenemos por arriba de 1, o sea, daño. Si lo tenemos igual, el dp menor de 15, no existe daño. Y aquí hay daño, que equivale a este, hay daño, que equivale a este, y aquí hay protección, que equivale a estos dos. Ok, ¿qué dice Tonetti y qué dice Gattinoni? Dice, bueno, el brasileño tiene razón, para que vean cómo se van construyendo los conocimientos. Pero no es lo mismo ventilar con 6 mililitros a este nivel de la curva presión-volumen que a este nivel o que a este nivel. Aquí prácticamente el alveolo va a seguir colapsado. Aquí estamos en una ventilación ideal y aquí estamos en una ventilación distendida. Entonces también hay que cuadrar eso. Ok, pero resulta que Guerin y Papazian, que uno hizo Proceva y otro hizo el Accuracy, que son gente muy reconocida, ellos dicen, pues nosotros no creemos en driving. Ok, bueno. Y entonces ellos reproducen esos dos artículos grandes y ellos ¿qué encuentran? Ellos encuentran una colinealidad significativa, o sea, lineal y proporcional. ¿A qué? Al driving, al volumen tidal, a la distensibilidad, a poder. Entonces ellos ¿qué concluyen? Ellos dicen, si nosotros todas las variables las acomodamos correctamente, no hay una variable por encima de otra. ¿Y en qué seguimos? Seguimos en que ellos dicen, y además el dp es abajo de 13, no de 15. Y entonces sale un nuevo mecanismo de protección que es poder mecánico. Que ellos lo hacen en este estudio y ellos determinan que es menor a 12. Ok. Y ya llegamos hasta acá. Ergotrauma. Bueno, y les hablé, ¿y qué es poder? ¿Eh? Poder es esto. ¿Qué es esto? Pues es una fórmula física donde primero hubo por ahí del 2003 un estudio muy bonito que hablaba de resortes y en el mundo nadie le puso atención. Después, Gattinoni empieza a hablar acerca de esto, relacionado a la ecuación del movimiento de gas en nuestro sistema respiratorio. O sea, de qué manera entra el gas y nos daña o no nos daña. Entonces, ellos hacen esta fórmula porque poder mecánico es energía que la máquina o el respirador oferta o da al pulmón y esa energía daña. Y nosotros tenemos cierta disipación, pero llega un momento en que nos termina dañando. Se le aplican todas estas variables y se tiene que convertir a joules, a fuerza. ¿Y ellos qué dicen? Bueno, aquí está driving, por ahí hablabas tú de barotrauma, por ahí se habló en algún momento de volu, pero también cuántas veces ejerces el daño, cuántas veces tú vas a dañar. ¿Quieres tú programar 35 respiraciones como muchas veces de manera desesperada se hace? Pues no, vamos a tener un poder mecánico mayor de 12 y vamos a tener un daño. Aquí les puse un ejemplo, nada más, que si estas variables las acomodamos aquí, el volumen tidal en 300, presión pico en 30, plató en 25, PIB de 10, pues todo parece bien y nos da un poder de 13. Ok, ¿y qué es lo más importante de todas las variables? ¿Qué daña más? Pues lo que daña más en este artículo es volumen tidal y las veces que ciclamos el volumen tidal, porque a mayor volumen creamos más presión, necesitamos más aceleración y nuestra carga resistiva y nuestra carga elástica es mayor. Entonces, es la variable más importante que tenemos que cuadrar.
¿Para qué hacemos esto? Aquí ustedes intuban y empiezan a ventilar a un paciente. Pero si ustedes no hacen lo correcto y no dejan en cero las presiones, ustedes van a empezar a tener opacidades inhomogéneas en el pulmón, ¿sí? Hace un tiempo, con algunos de los residentes que tuve, Ares, por ejemplo, algún día me dijo, ¿por qué no hacemos tomografías secuenciales entonces? Pues como los tiene Gatinón, porque él se emociona mucho y esto, ¿no? Pues en realidad no sirve, son costos. Y cuando uno va creciendo, también hay que cuidar la integridad del traslado de un paciente. No es fácil trasladar a un paciente así, implica seguridad. Entonces lo correcto es tener una tomografía a las 24 horas, porque también Villar en algún momento dijo, oigan, cuando ingresamos un paciente a terapia decimos que tiene ARTS, pero cuando ya lo ventilamos correctamente, el 35% de esos pacientes no tenían ARTS. Entonces la primera tomografía la tenemos que tener a las 24 horas de intubado. Ok, ¿qué sucede si no estamos cuidando al ventilador? Sucede esto, que aquí se los magnifico. Y nos queda un poco de pulmón para ventilar correctamente y a ese término se le llama baby lung. Nos queda un área que no se aprecia bien, pero es un área aquí, que es de transición entre esta y esta, que es de alvéolos inestables, y aquí es donde nos puede beneficiar el PIP. Y esto está fuera de jugada. Esta es una neumonía, que los alvéolos están cerrados y que no contamos con ese volumen para ventilar. Por eso también cuando nosotros hacemos el cálculo de peso predicho, nosotros asumimos que estamos ventilando todo el pulmón, pero en realidad aquí yo les puedo decir que un 40% no se está ventilando. Entonces, aparte de ese peso predicho, nos queda volúmenes tirales menores. Ok. ¿Qué tenemos que hacer nosotros a la cama del paciente? Tenemos que siempre ver una curva e identificar lo que está mal en una curva normal. Y entonces podemos determinar qué es lo que está sucediendo con mi pulmón. ¿Por qué les pongo esto? Porque la máquina aplica energía, aplica daño. Y mi pulmón se estira. Eso se llama strain. Y además a mi pulmón lo apachurra una fuerza y lo tiene apachurrado, por decir algo, eso se llama estrés. Y eso lo podemos visualizar, perdón, lo podemos visualizar con el día a día, con las curvas. Ok. ¿En qué vamos actualmente? Vamos en individualizar la ventilación. Si la individualizamos, ¿sí?, nosotros no tendríamos tanta liberación de interleucinas, tendríamos menos si individualizamos el caso, y también tendríamos menos daño pulmonar agudo si individualizamos la ventilación. ¿Qué significa esto? Está bien que nos aprendamos que es volumen tidal a tanto, una frecuencia a tanto, con tanto PIB, pero tenemos que individualizar a cada paciente por su patología, su edad, su obesidad, su gravedad, y entonces estimar una ventilación personalizada. Ok, si nosotros no hacemos eso, ¿qué término nuevo está surgiendo a través de esto? La elastancia, que es la propiedad del pulmón de regresar a su estado basal, es toda esta área gris, donde participa el estrés y el strain. Si nosotros pasamos esta capacidad total de que el pulmón regresa a su estado basal, estamos pasando a un recuadro diferente. Estamos pasando de un comportamiento elástico a un comportamiento plástico. Este comportamiento plástico, cuando ustedes están aquí, que es aquí, si ustedes miden
presión en su paciente y miden volumen y ustedes dicen, le voy a poner un poco más de volumen, ustedes están ganando volumen y no aumenta la presión. Eso ustedes se pueden engañar. ¿Por qué? Porque en el momento que van aumentando volumen, y ya les aumenta la presión, dicen, creo que aquí es lo correcto. Pues aquí no es lo correcto. Aquí estamos en esta fase de transición que es un comportamiento plástico. Comportamiento plástico es ruptura, no es elástico. Recuerden que nosotros tenemos pulmones viscoelásticos, llenos de proteoglicanos, de elastina y de colágeno. Entonces, cuando nosotros sobrepasamos eso, rompemos un pulmón. ¿Ok? ¿Qué concluyo? Concluyo que ventilar sin dañar obliga a todos, y más los que estamos al frente, a que tenemos que tener un constante aprendizaje. Y actualmente estamos individualizando la ventilación. Hace 15 años en el ABC me tocó ver un paciente con 2 ventiladores. Tengo hasta esa foto. Me llamó la atención, después ya tuve que leer acerca de eso. Y aquí hace una semana ventilamos a un paciente con 2 ventiladores. ¿Qué hicimos? Individualizamos. ¿Qué individualizamos? Un pulmón con un PIB exacto para ese pulmón, su volumen tidal exacto, y al otro pulmón más enfermo les dimos sus parámetros exactos. Creo que hacia allá va esto, y para todos, pues tenemos steps, tenemos guías para que no se nos olvide estar cuidando y programar una ventilación sin dañar. Eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Villalobos. Abrimos los micrófonos por si tienen alguna pregunta hacia el doctor con este tema. En el chat no sé si haya alguna pregunta. Bueno, invitamos al doctor Juan Ramón Hernández Cázares, presidente del Colegio de Medicina Interna, a entregar la constancia. Muchísimas gracias, doctor, por su tema. Gracias, doctor. Lo despedimos con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. Hola.